El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña, a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba allí él solo. La barca ya se había alejado mucho de tierra, y las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma, y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Pedro entonces le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro se bajó de la barca y se fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo: «Desconfiado, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje que nos trae este 19º domingo quiere ser como una especie de estímulo para que nosotros nos levantemos como María a toda prisa a ser testigos del Señor. Hay que tener en cuenta el episodio anterior que no lo leímos, donde Jesús hizo la repartición de los panes entre los habitantes del pueblo judío. Y allí se dice que Jesús mandó a la multitud que se recostara. Mandar implica como dar una orden, pero es al mismo tiempo supone que hay que vencer una resistencia. Mandar que se recostaran es sencillamente inducirlos a que se comporten con libertad. Ahora el Evangelio comienza diciéndonos que después de la repartición de los panes, Jesús obligó. Aquí tenemos otro verbo que indica como una resistencia. Obligó a sus discípulos a que se embarcaran y se le adelantaran a la otra orilla. El hecho de que Jesús los obligue, primero los separa de la multitud porque ellos quieren aprovechar el entusiasmo de la multitud que ha comprobado que el reino de Dios sí es posible y que puede haber pan para todos, como lo acaba de demostrar Jesús. Ahora Jesús los está forzando para que ellos acepten ir a llevar la misma realidad al mundo pagano, la misma certeza. El reinado de Dios es posible y su reino puede darse entre nosotros. Cuando dice que los obligó, implica que los discípulos no estaban entusiasmados con esa idea. Ellos estaban entusiasmados con su ideal nacionalista. Nosotros vamos a reinar sobre todos y a dominar el mundo.
pero no están entusiasmados con el proyecto que Jesús les plantea. Dios quiere reinar sobre todos los pueblos. Ahí es donde está el asunto. Ellos no quieren que Dios reine, sino reinar ellos. Y cuando dice que los envió a que se le adelantaran, este verbo es el mismo que aparece con la estrella que guió a los magos hacia el hogar donde estaba el niño con su madre. Y es importante porque esto entonces nos indica que los discípulos van a ir hacia los paganos como fue la estrella hacia los paganos, para con su luz guiarlos hasta Jesús. Y esa luz ya la explicó Jesús. Brille la luz de las buenas obras que ustedes hagan, para que los hombres viéndola reconozcan al Padre de ustedes que está en el cielo. Ellos van a ir no a echar un discurso, sino a dar testimonio. Y el testimonio no consiste en una historia fantástica donde ocurran cosas extraordinarias, sino simplemente en la vida ordinaria llevada con toda normalidad. Y que en esa vida, animada por el amor universal, se vea que allí está Dios. Por eso escuchábamos en la primera lectura que Elías comprobó que Dios no estaba en el estrépito, sino en la brisa suave. Por eso escuchábamos que el apóstol Pablo en la segunda lectura nos habla de que él siente un pesar muy grande porque su propio pueblo ha rechazado al Señor y que él quisiera ser proscrito con tal de que su pueblo aceptara al Señor. Si a nosotros nos animara ese mismo afán, no seríamos como los discípulos que estaban tan contentos en su comodidad, en su zona de comodidad y en su ideal nacionalista, y no querían ir a los paganos. Eso es lo que hace que en la barca, es decir, en el grupo de Jesús, se forme esa tempestad. Una tempestad que se explica por dos cosas. Primero, el mal espíritu de los discípulos, que en el relato se presenta como un viento contrario. Recuerden que la palabra espíritu y la palabra viento son muy afines. El espíritu de los discípulos es la resistencia a llevarle ese mensaje al mundo pagano. Y por otro lado están las olas que atormentan, y ahí está la tormenta, atormentan la barca. ¿Por qué? Porque las olas representan el rechazo del mundo pagano a ese desdén, a ese desprecio que sienten los discípulos por los paganos. Ese es el conflicto, esa es la tempestad. Eso es lo que ensombrece las cosas. Por eso, si nosotros nos fijamos en la sucesión de los tiempos, aparece una cosa, que cuando los discípulos se fueron, después de que decidió que Jesús los envió, anocheció. Anocheció quiere decir que ellos, en vez de ser luz, se convirtieron en tiniebla. Pero cuando viene la trifulca esa de la tempestad, entonces Jesús viene hacia ellos y amaneció.
Con Jesús viene la luz. Amaneció, pero ellos se resisten a aceptar a Jesús. Incluso son capaces de inventarse un cuento supersticioso y decir que están viendo un fantasma. Las tres cosas que Jesús les dice son para situarlos. Ánimo. Las palabras que Moisés le había dicho al pueblo para que aceptaran el éxodo y la alianza con el Señor. Luego Jesús les dice: yo soy, el nombre con el cual el Dios del éxodo se le reveló a Moisés. Y cuando les dice no teman, el primer recuerdo que eso nos trae son las palabras de José a sus hermanos, que lo habían traicionado y vendido, y a los cuales él tranquilizaba diciéndoles: no se preocupen, no va a haber venganza. Pero Pedro, cuando se nos dice Pedro, entendemos que se trata del duro, del resistente, del terco. Pedro entonces le dice: bueno, así como tú estás caminando por encima de la tempestad, haz que yo también lo haga. Ellos ven que Jesús camina por encima de ese nacionalismo fanático porque el amor de Dios lo pone por encima de todas esas mezquindades. Y Pedro quiere que Jesús lo haga igual a él. Y Jesús quiere mostrar que la condición de hijo de Dios es para todos, que no es exclusiva de Él, que Dios quiere que todos seamos sus hijos, que amemos como Él y que nos situemos por encima de todas esas mezquinas tempestades que nosotros a veces nos armamos. Y le dice: ven. Mientras Pedro le hace caso a la palabra de Jesús, camina sobre la tempestad. Pero cuando tiene en cuenta el viento contrario, el mal espíritu de sus compañeros de barca, entonces comienza a hundirse. Y la única salvación que le queda es Jesús. Señor, sálvame. ¡Qué falta de fe! ¿Por qué dudaste? Lo estabas haciendo. ¿Por qué dudaste? Queda la pregunta, porque la pregunta no era solamente para Pedro, es para nosotros. A veces, confiando en la palabra del Señor, nos hacemos el propósito de no enredarnos en esas discusiones y peleas que muchas veces defienden mezquindades. Y por un tiempo lo logramos, pero después nos hundimos otra vez en esas mezquindades. Y el único que nos puede sacar de eso es Jesús. Cuando Jesús sube a la barca, el viento amaina. Para tenerlo en cuenta, cuando Jesús sube a la barca, el viento amaina. Donde está Jesús, no cabe ese mal espíritu de pensar que los unos son más que los otros. Cuando está Jesús en medio de nosotros, entendemos que todos somos igualmente hijos y que el amor de Dios es igual para todos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos llevemos a nuestras casas durante esta semana.